Bien, vamos a iniciar entonces con nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho su paciencia por cuestiones técnicas. Estamos empezando un poquito tarde, pero de hecho el tema de que vamos a ver hoy es algo breve y vamos a tener o vamos a darle un poquito de contexto. ¿Por qué razón un dramaturgo inglés tendría que ser tema de análisis en una asignatura que se llama textos políticos y sociales? ¿Por qué será? Este personaje, este dramaturgo, inmortalizó una de las obras más famosas en la literatura mundial, que es Romeo y Julieta. Hace poquito, de hecho, hice un comentario en el Face haciendo referencia a Romeo y Julieta, en la que una persona decía en su comentario en Face, dice, me da mucha tristeza, dice, destrozada, dice, porque estaba leyendo una novela y resulta que al final, dice, murieron los protagonistas. Dice, y no me esperaba ese final. Y yo le puse ahí un comentario como prepa abierta, le puse, te recomiendo leer Romeo y Julieta. Ahí nadie muere, le puse. Si ya lo leyó, ya se llevó el chasco de su vida. ¿Sí saben cómo termina la historia de Romeo y Julieta? ¿Quién de ustedes sabe? Del Romeo Montesco y de Julieta Capuleto. Es historia pura. Y lo mencionamos porque vamos a hablar precisamente del autor de esa obra tan importante. A ver, ¿quién sabe cómo mueren Romeo y Julieta o cómo acaba la historia? Espero que no se lo esté Por comer una spoileando a fruta nadie. prohibida. La fruta prohibida, más o menos. Hacen un plan en la que supuestamente Julieta iba a estar, se iba a envenenar y iba a parecer que está muerta, ¿ok? Pero Romeo no se entera Romeo. Entonces, cuando llega Romeo y ve a Julieta muerta, supuestamente, entonces él toma realmente del veneno, muere y cuando despierta a Julieta, se clava una daga y mueren los dos. Por cierto, Romeo, por si no lo saben, era un jovencito de 16 años y Julieta era una jovencita de 13 años. ¿Por qué se podía dar en ese contexto una historia de amor entre los Montesco y los Capuleto en esa época? Porque estamos hablando de una época de la Edad Media. Si pueden ustedes checar rápidamente ahí, ¿en qué año nació y murió William Shakespeare? ¿Alguien de ustedes me lo puede decir? ¿En qué época vivió William Shakespeare? ¿En qué siglos más o menos? A ver, chequenlo ahí rápidamente. Recuerden que en esta clase hay que estar abusados para checar porque no nos vamos a aprender nada de memoria. Para eso tenemos. A ver, Alejandra. Nació en 1564 y falleció en 1616. Correcto. Entonces vivió entre el siglo XVI y siglo XVII. ¿Y cómo era la política de esa época? ¿Qué tipo de gobierno predominaba? ¿Qué tipo de gobierno predominaba en Inglaterra, en Europa, durante toda esa época en la que vivió William Shakespeare? Predominaba la monarquía absoluta. Así que William Shakespeare, por ser un dramaturgo, por ser un novelista, pues seguramente, como varios de ellos de la época, tuvo la necesidad de escribir sobre hechos históricos de su época. Y entonces William Shakespeare escribe uno de los libros más importantes que se llama Enrique IV.
y después escribe Enrique V. Este Enrique IV es una obra que refleja la condición política y social que había en la época en la que vivió William Shakespeare. ¿Ok? Y refleja dos cosas importantes. Eso, si están tomando notas, apunten. La importancia de legitimizar un nuevo gobierno. En el caso de Enrique IV, Henry, Henry IV. Y la importancia de la educación para los nuevos gobernantes. Él, Enrique IV, llega al poder de una manera así medio rara, que ahora vamos a ver, pero después tiene un hijo, el príncipe de Gales, que hereda el trono de Enrique IV y se convierte en una persona terrible, es decir, le va terriblemente mal en su gobierno. Y entonces William Shakespeare en su obra deja plasmado que no es solamente heredar el trono, sino que también es preparar a los futuros gobernantes. Y para poder preparar a esos futuros gobernantes, era necesario que leyeran obras importantes como, por ejemplo, La política de Aristóteles, La República de Platón, la obra de las vidas paralelas, la obra de El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. ¿Se acuerdan que dice Nicolás Maquiavelo en su obra El Príncipe? Dice, el fin justifica los medios. Así que para que un gobernante, dice William Shakespeare, reflejado en esta obra de Enrique IV, pueda ser un buen gobernante, necesita ser capacitado. Y también necesita tener legitimidad su gobierno. ¿Ok? Ok. Ahora vamos a empezar a hablar de este tema. ¿Pudieron consultar el material que les mandé? Si no, para que yo utilice una mala pizarrita sin entrar necesariamente permítame un segundo. Estoy recibiendo una llamada acá que le voy a colgar a la persona. Ahí está. Bueno, la historia comienza de la siguiente manera. ¿Ok? Está un rey que se llama Ricardo. Ricardo II. ¿Ok? Está temblorosa mi mano. Ricardo II. Y entonces Ricardo II es el rey de Inglaterra. Pero entonces viene ante él su tío y le dice, ¿sabes qué? Mira, te traigo a dos de tus sobrinos o dos de tus primos, que son personas que son herederos al trono. Está entre ellos Enrique, ¿ok? Y su otro primo. Pero entonces Enrique le dice a Ricardo, a veces me confundo con Enrique y Ricardo, pero Ricardo II es el rey actual y Enrique es el que llegaría a ser rey, del que habla específicamente William Shakespeare. Ricardo II era un rey absoluto. De hecho, hay algo muy importante que debemos tener como contexto de la vida en la política de Inglaterra. Inglaterra es el primer país que tiene un parlamento. Sin embargo, en Ricardo II no estaba muy contento con ese parlamento. ¿Ok? Eso es un antecedente que deben tener en cuenta. No estaba muy contento. Así que cuando el tío le lleva a los dos sobrinos, Enrique le dice, ¿sabes qué? Mi primo está confabulando en tu contra. Así que se crea un conflicto, pero Ricardo sabía del potencial de Enrique y los exilia a los dos. Durante varios años, el otro primo ni siquiera vuelve a aparecer en la obra, pero se dice que Enrique va, combate como un buen militar a los enemigos de Ricardo en el extranjero,
pero un buen día o un mal día para Ricardo regresa y entonces le da un golpe de estado. ¿Era común un golpe de estado en la monarquía del siglo XVI, siglo XV y XVI? No, porque en realidad, ¿a quién pertenecía el trono en la monarquía absoluta? A ver, ¿quién me contesta? ¿Quiénes eran los reyes legales en una monarquía? ¿Quién solamente podía ser rey? ¿Alguien que se le ocurría y se rebelaba en contra del rey? ¿O quiénes solamente? ¿Eran los que eran elegidos por Dios? No. Los elegidos por Dios por ser familiares directos del rey. Solamente los herederos al trono. No se podía, no se podía. Solamente, por ejemplo, volviendo al tema bíblico, cuando Saúl se pone belicoso y empieza a hacer cosas que Dios le decía que no hiciera, entonces Dios le dice a su profeta Samuel que vaya y que busque a un nuevo rey porque este Saúl no estaba haciendo lo que se debería. Y entonces va y busca a ese personaje, a ese niño que se había enfrentado a un gigante. ¿Se acuerdan quién era? Que se enfrentó a Goliat. ¿Quién se enfrentó a Goliat? Cultura general bíblica para los que van a doctrina. Sansón. No. ¿Quién se enfrentó a Goliat con una onda y le rompió la frente y lo mató y luego le cortó la cabeza? David. David, el rey David. Y del rey David, ¿quién fue su sucesor? El rey Salomón. Y así sucesivamente, Absalón y todos los demás. Así que a excepción de ese momento en el que Dios intervino para poner a otra dinastía, lo que normalmente sucede en una dinastía monárquica es que los hijos, los sobrinos y demás familiares estén en una línea de sucesión. ¿Ok? Por ejemplo, en la Inglaterra actual, cuando muera el príncipe Carlos, ¿quién sigue? Ya ven que Carlos está así medio, como que no va a durar tanto como su mamá Isabel II. ¿Quién sigue en el trono en Inglaterra? Siempre estamos hablando de Inglaterra. Tigre, el famoso, se me fue el nombre con las campanas de aquí de la iglesia. Creo que se llama el príncipe, no es el príncipe Harry. El príncipe Harry está casada con una. Ay, se me fue el nombre. Pero es hijo de Lady Diana con Carlos. Así que lo que hizo Enrique estaba fuera de lugar. Un golpe de estado en contra de Ricardo, su primo. Pero entonces la política o la estructura política y social de la Inglaterra de esa época no tenía contemplado ese tipo de sucesión en el trono. Así que necesitaba una validación. ¿Y quién creen ustedes que le dio la validación a Enrique IV? Pregunta del millón. Acabamos de decir hace un rato que Ricardo no se llevaba con un grupo y que a la postre sería su muerte. ¿Con quiénes? ¿Quién le dio la validación a Enrique? A Enrique IV. Le dio la validación el Parlamento. Ese Parlamento al que Ricardo le había hecho fuchi, lo había hecho a un lado porque él era un monarca absoluto, ahora estaba sirviendo como instrumento de legalización de Enrique IV. Y es así como llega Enrique IV al poder. No necesariamente le fue tan mal, ni le fue tan bien, pero entonces llega el punto en el que tiene que encontrar a un sucesor. Y ese sucesor, ¿quién sería?
¿Quién debería ser su sucesor? Como ya dijimos. A ver. Su hijo. Sus hijos. Sus hijos. Y estaba su hijo, que no daban una con por él. Su hijo no era precisamente como que el gran candidato, pero habría que hacerlo. Su hijo de por sí había andado mucho tiempo con Ricardo. Había andado mucho tiempo, era una especie como de sobrino nieto. Así que por decirlo así, Enrique V había crecido dentro de la monarquía como un niño consentido, por decirlo así. Y no había tenido que luchar como lo hizo su padre, Enrique IV, para llegar al poder. Y entonces dice Shakespeare, necesitamos o es importante que a los futuros gobernantes se les eduque con las obras más importantes del ámbito político para que sepan, para que sean excelentes estadistas, para que sean excelentes, decía Platón, más bien decía, sí, Platón decía, para que sean filósofos, para que sean guerreros. En vidas paralelas se dice para que sean personas que se preocupen por la gente. En la política de Aristóteles decía para que supiera que su posición de rey era importante, era innegociable, que no tendría por qué decir, bueno, es que es injusto que yo sea rey, que la gente no debe sufrir. No, es su posición, esa es la parte que le tocó vivir, no tiene por qué renegar de esa parte, entonces tiene que estar preparado, ¿ok? Y de acuerdo a Tácito y las historias, tiene que ser una persona que se cuide. Tácito habló de personajes como Nerón, habló acerca de personajes como Julio César, que se confiaron y personajes de su parlamento o de su séquito los traicionaron. Y también tenía que tener muy en cuenta lo que dice Nicolás Maquiavelo. Cuando tengan oportunidad, de hecho, algunos alumnos que he tenido en esta asignatura en presencial y en línea, de repente han conseguido algún otro libro de estos. Uno de mis alumnos pidió en Amazon el libro de El Príncipe de Maquiavelo, pero él quería tenerla si pueden ver ustedes, investigar un poquito, hay un libro de Maquiavelo que es por decirlo así, el original, que viene es de pasta morada. Y era de pasta morada porque en su época teñir el papel era muy costoso, así que representaba cierto poder adquisitivo. Y entonces Maquiavelo decía, primero hay que hacer de todo para llegar al poder, ¿ok? Decía, los fines justifican los medios, pero lo importante no era solo llegar, sino mantenerse. Y para mantenerse tenemos dos opciones, dice Maquiavelo. Tenemos que pensar si queremos ser amados o si queremos ser temidos. Si somos amados, si elegimos la opción de ser amados como gobernantes, tarde o temprano alguien va a venir y nos va a clavar un puñal en la espalda. Pero si elegimos ser temidos, el temor de nuestros súbditos nos va a mantener a salvo. Así que todas estas obras era importante que las leyeran los personajes que estaban a punto de ser reyes. ¿Ok? A ver, alguien que me comente entonces, ¿cuáles son los dos puntos más importantes que nos deja la enseñanza del libro Enrique IV? A ver, ¿quién se avienta? Las dos enseñanzas más importantes que nos deja la obra de William Shakespeare.
Yo, A yo ver, creo que una importante sería estar preparado, recibir una educación para gobernar. exactamente. ¿Y la otra? Muy bien, Guillermo. Y la otra que es importante, de hecho, miren, ¿conocen ustedes al gobernante de Venezuela? ¿Cómo se llama? Es muy famoso este, Es Maduro. Nicolás Nicolás Maduro. Maduro. ¿Saben cuántas veces sus opositores han intentado hacer golpes de Estado? Cantidad de veces. Y a veces hasta literalmente se han sentado en la silla presidencial. ¿Y saben qué es lo único que ha faltado para que puedan continuar en el poder y no los corran después de haber hecho el golpe de Estado? La validación. La mayoría de los países, la mayoría de los países dicen, no estamos de acuerdo, no reconocemos a ese gobernante que entró por un golpe de Estado. Y como no lo reconocen por las instituciones internacionales, pues no tiene ningún caso que esté ahí. Es como si no fuera presidente. De hecho, el presidente actual tiene un problema con el presidente o la presidenta de Perú. Es non grato en este cabecita de algodón allá en Perú, porque reconoció a un gobernante usurpador, un gobernante que llegó por un golpe de Estado. Y entonces fue un problema porque se le dice que está reconociendo a un delincuente. Así que mientras no haya una validación que diga, este es el gobernante, no se puede. Y eso es lo que hizo el Congreso con Enrique IV. De hecho, nada más como un breviario cultural. En la revolución, cuando se quita Porfirio Díaz, ¿alguno de ustedes recuerda quién quedó como presidente? De hecho, antes, para que llegue a ser presidente Porfirio Díaz, ¿saben a ustedes a quién sacó del gobierno mediante una guerra? Cultura General de México. Sacó a Sebastián Lerdo de Tejada mediante una guerra que se llamó la Guerra de Tuxtepec. Y entonces Porfirio Díaz dijo, les voy a apoyar en esta guerra. Él había hecho el plan de la Noria que no funcionó para nada. Pero entonces le dijo a los que crearon el plan de Tuxtepec, quiero participar, pero quiero que quede asentado, que el líder de este movimiento va a quedar como gobernante si triunfa. Así que en 1876 triunfa ese movimiento y Porfirio Díaz llega al poder. Y después de 30 y tantos años, cuando Porfirio Díaz está en el poder, ¿quién creen ustedes que por medio de la revolución llegó al poder así por medio de la revolución? De hecho, por allá vivo yo. Y ahí van a presentar quizá alguno en la Federal 2. ¿Cómo se llama esa colonia? Francisco y Madero. Francisco y Madero. Francisco y Madero llegó como presidente primero con base a un golpe de Estado mediante la revolución que empezó el 20 de noviembre de 1910. Y después se hicieron las elecciones y se validó su gobierno. Así que en todos los movimientos de cambio de gobierno tiene que haber una validación desde las épocas de William Shakespeare. ¿Por qué es importante esto? Porque recuerden que antes no había oportunidad de nada de eso. Eran monarquías y olvídense ustedes de un cambio de poder así intempestivo. Nada, cuidadito, cuidadito, no hay nada de eso. Y más adelante Napoleón así llega mediante un golpe de Estado. Y el sobrino de Napoleón también, Napoleón III, mediante un golpe de Estado. Y muchos de los presidentes o emperadores o gobernantes mediante golpes de Estado. Así que no se nos va a olvidar esos dos puntos. Muy bien. ¿Cuál va a ser la tarea? Dos de ustedes ya me enviaron su ejercicio.
solamente me fijé de las respuestas que pusieron relacionado con Hobbes. ¿Ok? Mañana vamos a hacer lo siguiente. Ya les mandé prácticamente a todos el ejercicio de los módulos 1 al 4. Los que me lo enviaron, confírmenme por favor. Si ya contestaron las preguntas de Shakespeare, lo puedo checar. Si no lo han contestado, contéstenlo con base a lo que ya vimos y me reenvían. La idea original sería esta, que en el transcurso de hoy y de mañana, en el transcurso del día, la mayor cantidad de ustedes, incluyendo los que van a la clase grabada, me mande, por favor, me mande, por favor, pensé que me salí, me mande, por favor, su documento contestado. Y en la clase de mañana, viernes, vamos a utilizar la clase solamente para aclarar algunos puntos que yo vea que en promedio no les salió muy bien porque probablemente no quedó tan claro. ¿Ok? Quiero hacer un muestreo de 5 o 6 preguntas que yo vea que no les salió bien a la mayoría. Y en esas nos vamos a concentrar. Y con eso habremos cerrado los primeros 4 módulos. 2 de Thomas Hobbes, una observación sobre Luke y 2 módulos sobre William Shakespeare. ¿Alguna duda, alguna pregunta a todos? ¿Sintieron cómo se fueron los 4 módulos? ¿Verdad que no? Ya saben más que el lunes temprano cuando no se habían conectado. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna observación? Ninguno, maestro. ¿Ninguna? ¿Queda clara la actividad que vamos a realizar? Sí, Sí. Entonces, Sí, sí. quedo en espera en el transcurso de hoy. Me lo pueden mandar en cualquier momento, ¿ah? Si lo terminan en la madrugada, en la noche, tempranito, me lo mandan. Yo voy aquí en la tarde, en la mañana, a tratar de hacer la revisión de todos. Individualmente les voy a mandar cómo les fue. Y en la tarde vamos a usar la clase para que podamos ver a ver dónde estuvo el detalle. Siempre hay 2 que 3 preguntitas que se les complican a todos. ¿Ok? Perfecto. Si no hay ninguna otra duda, ninguna pregunta, les dejo entonces para que contesten estas preguntas y nos vemos hasta mañana. Estoy a sus órdenes por cualquier duda, cualquier pregunta mientras están contestando el repaso. Perfecto. Muy bien, jóvenes. Nos vemos entonces hasta mañana. Saludos a todos.